¿Cómo están? Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para emitir su voto este 13 de abril. En la segunda vuelta presidencial, todo esto en medio de una crisis multidimensional. Nos preguntamos qué está en juego. Hoy analizamos todos los escenarios en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ahí lo tienen. Ecuador en una crisis multidimensional. Vamos a revisar esta estadística identificando con los colores de la bandera al Ecuador, que también va a balotaje este domingo 13 de abril. Un país que ha experimentado durante años una estabilidad en el contexto latinoamericano, contrastado con los niveles de violencia de países vecinos. Sin embargo, la presencia de redes criminales transnacionales ha generado un deterioro acelerado de esta situación. La posición geográfica de este país, ubicado entre Colombia y Perú, que son los mayores productores de cocaína, lo ha convertido en una zona clave para el narcotráfico global. De manera adicional, se ha observado una permisividad institucional, sí caracterizada por la debilidad del sistema judicial y la corrupción. Un dato clave lo vemos reflejado en nuestro mapa. El año 2025, Ecuador registra un incremento significativo en los índices de violencia. Durante los primeros 3 meses también se han contabilizado cerca de 2.300 homicidios, lo que supone un aumento del 69.7% respecto al mismo periodo del año 2024. Esto se traduce en un promedio de 26 asesinatos diarios frente a los 18 registrados en 2024. De mantenerse esta tendencia, se proyecta una tasa de 52.4 homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre de este 2025. Ya es una alerta considerable, dicen expertos, superando la tasa del año 2023. Identifica también la estadística ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, que se han visto particularmente afectadas o golpeadas por el aumento de homicidios, extorsiones, motines carcelarios y atentados. Una situación crítica que pone también en el ojo del huracán a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. La gran pregunta sobre la mesa: ¿qué tan efectiva es entonces la presencia de las fuerzas militares estadounidenses, los convenios con Estados Unidos y hasta la presencia del mercenario Erik Prince en medio de todo este panorama? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Para analizar este escenario recibimos desde Ecuador a Rommel Jurado, analista internacional. Cuando nosotros hablamos de Ecuador hay que entender un concepto básico: enemigo interno. ¿Qué significa esto y qué representa sobre todo en este momento coyuntural para esta nación suramericana? Miren, esta palabra, esta expresión enemigo interno es el núcleo de la doctrina de seguridad nacional que se ha venido desarrollando desde hace más o menos 4 o 5 años atrás, pero que ha cobrado mucho vigor en el año 2023 y por supuesto en el año 2024 con el presidente Noboa. ¿De qué va esta doctrina de seguridad nacional basada en la noción del enemigo interno? Pues a diferencia de la doctrina de seguridad que considera a los ciudadanos y a sus derechos como ejes de la seguridad, la doctrina del enemigo interno identifica unos grupos de personas, por ejemplo los delincuentes organizados, pero no solo ellos, también los luchadores sociales, también los defensores de derechos humanos, también los opositores políticos. Y a todas estas identidades las agrupa en una sola identidad, que es la del enemigo interno. Frente al enemigo interno no cabe el derecho, no cabe el debido proceso, no caben los derechos humanos. Al enemigo interno, desde esta doctrina, hay que neutralizarlo. Y si no se lo puede neutralizar, hay que eliminarlo. Entonces, es una doctrina de transgresión de derechos, es una doctrina de guerra. La más grande expresión de esta doctrina se estableció en la declaratoria de conflicto armado interno que tuvo lugar en abril del año anterior por parte del presidente Noboa, y se ha ido acrecentando en la medida de que esta doctrina también dialoga con intereses internacionales, y desde el año 2023, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tenemos 5, no les voy a llamar acuerdos internacionales, sino memorandos de entendimiento con Estados Unidos. Sin embargo, este instrumento se ha mal usado porque no es un tratado internacional para crear obligaciones y para crear derechos en favor de los Estados Unidos y obligaciones en contra de Ecuador. Además de estos memorandos de entendimiento que, como les cuento, son instrumentos internacionales exploratorios con los cuales uno apenas se acerca a conversar sobre temas de interés común, que han sido utilizados o mal utilizados para crear obligaciones y prerrogativas de Estados Unidos sobre el territorio ecuatoriano. Además de esto, que lo podemos ampliar más adelante,
El presidente Noboa está impulsando una reforma en la Constitución que permite la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, cosa que está expresamente prohibida por la Constitución. La Constitución dice que somos un territorio de paz y que expresamente se prohíbe la entrada de tropas militares extranjeras y la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Entonces, ya tenemos acciones coordinadas, supuestamente coordinadas, digo yo, porque es más una sumisión que una coordinación con pues, fuerzas militares de Estados Unidos. Pueden navegar en nuestro mar territorial, pueden tener provisiones en nuestras Islas Galápagos, pueden hacer ciertas incursiones en tierra, pueden intervenir en ciertas cosas bajo el pretexto de capacitación en temas judiciales e incluso de compras públicas. Entonces, es preocupante la situación que vivimos, esta doctrina del enemigo interno que ha justificado esta apertura, este abrirse a la injerencia extranjera, pone en riesgo la soberanía nacional de muchas maneras. Ahora, en medio de esta explicación, que además nos ayuda a entender un panorama complejo para el Ecuador, prácticamente se le entrega la seguridad del Estado a fuerzas extranjeras bajo una política también del shock del miedo. Hemos visto lo que ha pasado con los 4 de Guayaquil, estos 4 niños que fueron secuestrados, torturados, asesinados y quemados ante la mirada de toda una comunidad internacional que ha guardado también un silencio cómplice en las responsabilidades que esto recae también en un futuro para una nación como el Ecuador, más allá de quien gane las elecciones del próximo 13 de abril. Una de las preguntas que también hay que colocar sobre la mesa, en medio de todos esos intereses que salen a la luz, internos y también externos, ¿cuál es el escenario más peligroso entonces? Mire, yo creo que en estas elecciones nosotros tenemos que decidir como ecuatorianos sobre la continuidad de esta dinámica basada en el miedo que crea el enemigo interno. ¿Por qué digo basada en el miedo? Cuando uno está aterrorizado porque no puede salir al parque, porque no puede poner un negocio, porque sufre asaltos, porque hay familiares o amigos cercanos que han perdido la vida, porque hay secuestros express, esta situación de miedo hace que los ciudadanos nos vemos abocados a aceptar cualquier propuesta o cualquier promesa que pues se canalice respecto de vamos a resolver el problema de la seguridad o de la inseguridad, mejor dicho. En ese contexto, la doctrina del enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional basada en el uso extremo de la fuerza, la doctrina militar que permite esta injerencia de fuerzas militares extranjeras e incluso se ha hablado, el presidente Noboa ha dicho, la posibilidad de contratar mercenarios para intervenir en el Estado ecuatoriano supuestamente para promover esta lucha contra la delincuencia. Todo esto es posible por el miedo, porque vivimos con miedo. Ahora, la candidata Luisa González hace una propuesta distinta. Hace una propuesta primero basada en la unión. Ha conformado una unión importante con fuerzas no solo de izquierda, no solo el movimiento indígena, no solo el Partido Socialista, no solo el Partido Centro Democrático, sino también actores empresariales y actores que representan políticamente a cierto sector moderado de la derecha, como por ejemplo el empresario y político Jan Topic, que recordarán fue descalificado por Daniel Noboa para que no le haga competencia porque era de la tendencia de derecha como candidato. Entonces, este aglutinamiento permite esperanzar al país en el sentido de hay una unión de muchos actores que pueden modificar la situación. Luego ha establecido que lejos de la política o la doctrina del enemigo y la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno, pues va a establecer o restablecer una doctrina de seguridad basada en los derechos, en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la cooperación de los ciudadanos para la recuperación del espacio público, en la realización de políticas públicas complementarias para recuperar pues, la seguridad en su conjunto, como por ejemplo lugares donde educarse, lugares donde recrearse para los jóvenes, recuperación de los parques, de los espacios deportivos que por ahora pues están siendo arrebatados ya que los jóvenes no están yendo a estos lugares. Tenemos en general los ciudadanos, pero sobre todo los jóvenes, miedo de ir a estos lugares. Y claro, por supuesto, también hay una política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de invertir en tecnología, en dotación, en darles condiciones adecuadas para esta parte que es un enfrentamiento fuerte, armado, incluso contra los organismos criminales de estos,
pero hacerlo también con una depuración. ¿Por qué una depuración? Porque el propio embajador de los Estados Unidos hace cierto tiempo declaró que en Ecuador había narcogenerales, es decir, que las instituciones de seguridad del Estado estaban contaminadas, estaban colonizadas de alguna manera por el crimen organizado. Y por lo tanto, para devolvernos la seguridad, a más de volver a la dinámica de los derechos de las instituciones, de fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es preciso hacer un proceso de depuración. Y por otro lado también intervenir en los espacios o los aparatos de lavado de dinero, principalmente el sistema financiero, y también en aquellas empresas que han demostrado pues no sé si por contaminación o por participación interesada, ser las que exportan en fruta, como por ejemplo banano, la cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Hay que intervenir en los puertos, hay que volver a hacer públicos los puertos. Tenemos 8 puertos privados y desde muchos de esos puertos pues están saliendo embarques de droga hacia diferentes lugares del mundo. Hay que recuperar el control, el gobierno sobre los puertos y volverlos públicos y poner controles fuertes. Entonces tenemos 2 alternativas. La una es la de la fuerza propia, fuerza de mercenarios, fuerza de fuerzas militares extranjeras y armar y matar a los lumpen criminales, vamos a decir eso, es decir, a los más pobres de los criminales, sin tocar a estas estructuras que lavan dinero o exportan droga. La otra, la que ha propuesto Luisa González, es fortalecer instituciones, recuperar derechos, fortalecer los procedimientos de procesamiento de estos conflictos y delitos, hacer que la ciudadanía apoye a la ciudadanía, depurar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y fortalecerlas de todas las formas posibles. En medio de este escenario complejo, el doctor Rommel Jurado nos plantea alternativas, escenarios que podrían o no revertir esta crisis multidimensional que atraviesa el Ecuador. Entonces, la gran pregunta es, ¿alcanzará el tiempo para poder sacar al Ecuador de este ojo del huracán, si vale el término, en medio de todo esto que está generándose dentro del país? Tantos intereses de por medio, instalación de bases militares, terciarización, hacia inclusive la contratación de mercenarios a la cabeza de Eric Prince. Hoy le ha puesto el nombre de Academy a esta equipo de seguridad, como lo ha calificado, que también está en territorio nacional bajo toda impunidad, encima de la propia Constitución ecuatoriana. ¿Será posible revertir todo este panorama? ¿Le será posible al Ecuador? ¿Esto es lo que realmente está en juego este domingo? Sí, realmente sí. Además, vivimos una situación un poco compleja. Miren, ¿qué nos dice lo que está pasando en el Ecuador? En primer lugar, la candidata Luisa González ha logrado esta unidad de la que ya les he hablado, en la que confluyen actores de derecha y de izquierda, porque es necesario recuperar el Estado de Derecho, recuperar los derechos, recuperar al país. Por otro lado, en términos de encuestas, la candidata González parece tener una ventaja que algunos dicen oscila entre el 1.5 y los 4 o incluso 5 puntos porcentuales. Pero, del otro lado, el presidente Noboa pues ha controlado, no hay otra forma de decirlo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral e incluso la Corte Constitucional, porque el presidente candidato Noboa ha violado las leyes electorales impunemente y ha usado, pues, las ha violado porque no ha pedido licencia para hacer campaña electoral. Las ha violado porque ha descalificado a la vicepresidenta electa para poder sucederle en el cargo si pidiera licencia para hacer campaña electoral. Ha usado recursos del Estado, ha dado dádivas importantes, cocinas, bonos, contrató a 80,000 jóvenes con un sueldo de $400 mensuales, que uno no sabe o no sabemos los ecuatorianos qué función han cumplido esos jóvenes y de dónde han salido los $96 millones para pagarles. Bueno, todas estas cosas no han sido controladas ni por el Consejo Nacional Electoral ni por el Tribunal Contencioso Electoral, que más bien o archiva o dilata el procesamiento de las denuncias en contra del presidente, y han sido respaldadas de alguna manera por el Tribunal Constitucional, que apoyó al presidente en la restricción de la libertad de los ciudadanos para poder tomar la foto de nuestro voto y publicarla si queremos. Eso ahora está prohibido y si lo hacemos podemos pagar una multa que oscila entre $9,800 y $32,000 por tomarle la foto a nuestro propio voto. Entonces, estas condiciones, a pesar de que González parece ser la favorita y podría producir un cambio de rumbo en el gobierno y en la situación de la seguridad, estas otras cosas que he contado, este
Esta vinculación del Ejecutivo con las autoridades electorales y la impunidad con la que ha actuado violando la ley electoral hacen temer de una eventual posible manipulación de los resultados, o incluso hacen temer que si gana González por un margen alto, de modo que no pueda ser manipulado el resultado, pues el presidente candidato no reconozca los resultados. Y ahí otra vez volvemos la mirada sobre las Fuerzas Armadas. ¿Cómo van a actuar las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a actuar la Policía Nacional en un escenario tan complejo en el que el país está polarizado y pues los márgenes entre uno y otro candidato, algunos dicen que son tan pequeñitos como 1.5, un punto porcentual de votos, y otros dicen que pues son más, que son 5%? En cualquiera de los escenarios hay cierto temor, y por eso todos los ecuatorianos, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, pero también a la ciudadanía del Ecuador, de que se respete la democracia, que se respete la voluntad de los ecuatorianos, que las autoridades cumplan su papel y actúen sin favoritismos. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Rommel Jurado por habernos acompañado en este análisis y ayudados a entender también este panorama tan complejo que atraviesa el Ecuador. Eso es lo que está en juego también este domingo 13 de abril en el balotaje en esa nación suramericana. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Swinsfo, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Dice allí: sufragio anticipado para la segunda vuelta presidencial de Ecuador avanza con voto en casa. La votación anticipada de esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador continúa con el programa Voto en Casa. Allí sufragan electores mayores de 50 años y con una discapacidad de al menos el 75%, que han solicitado votar desde sus domicilios. La propia presidenta del Consejo Nacional Electoral del CNE, Diana Tamaint, señalaba que 662 ciudadanos son beneficiados con este derecho. Ella puntualizaba y decía: ustedes son el reflejo más auténtico de la ciudadanía activa y su participación nos impulsa a seguir trabajando por un Ecuador en el que todas las voces sean escuchadas. También ha señalado el consejero del CNE, José Cabrera, durante su discurso, resaltando que es un día de gran trascendencia, ya que refleja el compromiso del CNE con la inclusión de la accesibilidad y la participación de todos los ecuatorianos. Todo este panorama se da rumbo al balotaje, y todos estos votos, tanto de los privados de libertad del jueves como del voto en casa de esta jornada de viernes, serán contabilizados el día domingo 13 de abril. Pero ¿qué pasa con el voto al exterior? Esto lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son las autoridades del Consejo Nacional Electoral que rigen, por supuesto, el balotaje del domingo 13 de abril. Hay que decir que más de 446,000 ecuatorianos están habilitados, esto para votar en el extranjero, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que podrán ejercer su derecho al voto en 39 países y 97 zonas electorales habilitadas por este Consejo Nacional Electoral, en medio también de denuncias que se han generado de que a otros no se les permite ejercer este derecho ciudadano. ¿Qué implicará todo esto? Hoy lo vamos a analizar con nuestro invitado. Desde Ecuador nos acompaña Galo Chiriboga, jurista, miembro también de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. Qué gusto tenerlo, doctor. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Voto en el exterior es un derecho reconocido o es un derecho privado en el Ecuador? ¿Cómo lo entendemos en medio de este panorama? Margarita, algo pasó. ¿Nos escucha, señor Galo? Sí, ahora los escucho. Perfecto. Le preguntaba si el voto en el exterior en estos momentos coyunturales de esa nación se constituye en un derecho o una decisión simplemente política. El problema del voto en el exterior tiene las siguientes aristas. Primero, que los ciudadanos ecuatorianos que estén en los distritos electorales en el exterior
deben haberse previamente inscrito en el registro electoral en los consulados de las ciudades a las que corresponden. Si no están inscritos, obviamente no pueden votar porque para ellos el voto es optativo. Pero hay sin duda varias fallas. En la primera vuelta hubo varios reclamos, sobre todo en España, en México me parece, y en Italia, en donde no se habían instalado las mesas electorales y por lo tanto buena parte de nuestros ciudadanos en esos países no pudieron votar. Sin embargo, para este proceso electoral creo que se ha reparado esos problemas y según informó el Consejo Nacional Electoral, ya las mesas, las papeletas y toda la infraestructura documental para el proceso ya se encuentra en los países antes mencionados. Quiero agradecer como siempre al doctor Galo Chiriboga por habernos acompañado en este análisis, a ustedes también, a nuestros televidentes. Nosotros vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Enemigo interno. Enemigo interno es la estrategia que usa el gobierno de Ecuador para instaurar el shock de miedo. A eso se debe la presencia de militares estadounidenses que operan en el país bajo la impunidad. La instalación de bases militares y hasta destinar recursos públicos para contratar a mercenarios, pasando por encima de su propia constitución ecuatoriana. 2. Riesgo. Ante todos esos intereses internos que confluyen con los intereses extranjeros, no dejan de sumarse las denuncias de un posible fraude electoral. No reconocer los resultados que se obtengan el 13 de abril, un escenario peligroso para la democracia en el Ecuador, pero que podría también perpetrar y con mayor profundidad la actual crisis multidimensional, favoreciendo a bandas criminales y de narcotráfico y ser usada esa nación como una cabeza de lanza para la región, es decir, contra la integración y vulnerando la soberanía de nuestros pueblos. 3. Lo vemos allí, crisis ambiental. Ecuador no solo enfrenta tasas elevadas de desempleo, crisis económica, social y política. Sumada a la elevada inseguridad, le ha tocado también enfrentarse a desastres ambientales. Estamos hablando de más de 25.000 barriles de petróleo que han contaminado ríos, manglares y playas, afectando de manera directa a los pobladores, sobre todo de la provincia de Esmeraldas, ante la inacción de un gobierno que solo vela por los intereses del gran capital. Ese es el Ecuador que se está jugando su futuro este 13 de abril. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.